Vamos a dar apertura al primer seminario de formación de estudiantes del área de Derecho Internacional Público. El tema que vamos a tratar hoy va a ser el control de convencionalidad en el caso entre México y Colombia. Como conferencistas tenemos al doctor Arsenio Velandia y al doctor Alfredo Castellanos. El doctor Arsenio Velandia es abogado de la Universidad de Colombia, docente universitario en pregrado, posgrado y maestría. Actualmente es docente encargado del área de Derecho Internacional Público de la universidad. Es especialista en instituciones jurídico-políticas de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigación criminal, Escuela Nacional de Policía General Francisco de Paula Santander, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Externado de Colombia. También es especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad de la Gran Colombia. Cursó sus estudios de maestría en la Universidad de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina. Actualmente está cursando el doctorado en la misma universidad, en la Universidad de Lomas de Zamora de Argentina. Ha realizado varias publicaciones, entre ellas las Relaciones Internacionales, Manual de Derecho Internacional Público, Justicia Nacional o Jurisdicción Interamericana, el control de convencionalidad y su relación con el bloque de constitucionalidad, Asuntos de Derecho Internacional Público, Ensayos seleccionados, Derecho Internacional Humanitario, la regla de los conflictos armados, aplicación de los diferentes actores del conflicto armado colombiano, le han dado al conflicto el principio de limitación en cuanto a los medios de guerra durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006. Estudios Jurídicos 1, aplicación del principio de limitación en el conflicto armado colombiano, artículo científico de la Universidad de la Gran Colombia, revista Procurando, número 45, junio de 2006, el Derecho Internacional Humanitario y el conflicto armado colombiano, revista SCAN, edición 123, de junio del 2009, el principio de distinción en el derecho a los conflictos armados, artículo científico. Damos la bienvenida al doctor Arsenio Velandia. Bueno, buenas noches. El tema que nos ocupa es un tema muy interesante y de mucha actualidad. Esta conferencia que vamos a dar a dos manos con el doctor Alfredo Castellanos, que es egresado de esta universidad también y es profesor auxiliar, está programada en el plan de formación a alumnos desde el principio de semestre. Vamos a tratar el control de convencionalidad de manera general y a mirarlo desde el caso colombiano, la perspectiva colombiana, y luego vamos a mirarlo desde una visión comparada con el derecho constitucional mexicano. Entonces me parece que resulta muy interesante para los que están formándose en el programa de Derecho, pero también para los que ya han sido formados, son profesionales, incluyendo para los economistas, también resulta muy interesante, como el doctor Marco Bonilla, que está aquí presente, que es autor del libro El ABC de la Hacienda Pública, editado por la editorial Derecho y Justicia. Entonces, que también resulta un texto muy interesante. Vamos a plantear primero lo siguiente. Para algunos resulta un tanto exótico el título El control de convencionalidad. Debe decirle que a nivel nacional, tal vez en Argentina, en México, como lo va a decir Alfredo seguramente, y en otras latitudes es un tema un poco más común, pero a nivel de Colombia es un tema que, si bien algunos académicos lo tratan, es un tema que también es un poco distante de los despachos judiciales que debieran aplicar esta cuestión. Yo quiero decir lo siguiente, que cuando yo hablo de control de convencionalidad, quiero decir que el parámetro de control del comportamiento del Estado en el ejercicio de la soberanía es el tratado internacional. Ustedes dirán, bueno, hay un profesor que es el doctor Fernando Navas, que es muy querido compañero nuestro, y él habla
al referirse al tema de los tratados internacionales y la obligatoriedad de los mismos, incluyendo los de derechos humanos, él plantea que esto podría ser un desconocimiento de la soberanía de los estados, que un tribunal internacional pueda imponer decisiones o pueda proferir decisiones vinculantes contra ciertos estados. ¿Cómo lo explicamos nosotros? Si bien la Carta de San Francisco del año 45, que fue la que creó la Organización de Naciones Unidas, fija en sus principios la autonomía de los estados, la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, si bien es cierto eso, el derecho de los tratados, que es una de las fuentes del control de convencionalidad, el derecho de los tratados como especie del derecho internacional público, fija un camino o traza un camino que permite que hayan algunas decisiones proferidas por tribunales internacionales que obliguen a los estados a hacer cosas. Y esto derivado de un asunto que resulta muy importante, que es ejercicio de la soberanía y que es el consentimiento. Cuando nosotros hablamos de consentimiento, estamos diciendo que es la puerta que existe de unión de los principios de la Carta de San Francisco y de los principios del derecho de los tratados. De los principios de la Carta de San Francisco y el derecho convencional. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los principios que involucra el otorgamiento del consentimiento es uno que en latín habla del ex consensum ad bene vinculum. Esto quiere decir que si no se ha dado el consentimiento, parafraseado, si no se ha dado el consentimiento, no surge la obligación de cumplir. Nos llevaría esto a afirmar lo siguiente: si no se ha dado el consentimiento, siguen vigentes los principios de la Carta de San Francisco, que dice no hay injerencia en los asuntos internos de los estados, los pueblos siguen teniendo derecho a su libre determinación y los pueblos son soberanos. Eso seguiría vigente, pero al otorgar el consentimiento frente a un compromiso internacional como un tratado internacional ya escrito, conforme a la Convención de Viena del 69 o la de 1986, ya el Estado en ejercicio de la soberanía se somete a un régimen especial. Quiere decir que en materia de derechos humanos, cuando el Estado consciente exterioriza su voluntad de comprometerse en esos derechos humanos consagrados en un pacto internacional, y este pacto entra en vigor según las condiciones que fija el mismo pacto, este le obliga. Y surge desde el derecho de los tratados una regla que para todos nos es conocida, y es la regla pacta sunt servanda. ¿Qué indica eso? Lo pactado debe cumplirse. Es decir, en la medida que el tratado entre en vigor, si di el consentimiento, debo cumplir y debo hacerlo de buena fe. En mi criterio, desde la perspectiva internacional, del derecho internacional público, estos principios dan fundamento al control de convencionalidad. Quiere decir esto, recapitulando, que el control de convencionalidad no es una arbitrariedad, sino que surge por el consentimiento, la voluntad exteriorizada de los estados de comprometerse en la garantía de unos derechos humanos. Sería en materia de derecho convencional. ¿Qué indicaría eso? Que los operadores jurídicos, que todos los que representan el Estado al tomar decisiones en materia de derechos humanos, cuando van a proferir sus decisiones deben observar lo que se ha llamado, deben ejercer lo que se ha llamado un control de convencionalidad. No podría el Estado desconocer el compromiso internacional y por tanto sus operadores jurídicos deben observar el tratado internacional, y lo va a decir Alfredo tal vez en algún momento, si llegasen a notar que la decisión que va a tomar contraría el tratado internacional, debería aplicar una excepción de inconvencionalidad, pero eso lo va a explicar Alfredo tal vez, que lo mencione desde México, que lo maneja también muy bien. Entonces, uno de los fundamentos del control de convencionalidad es ese. Otro, la característica del control de convencionalidad es que el parámetro de control de las decisiones, de las actuaciones estatales, es el tratado internacional.
y que este tratado, cuando se ha consentido en él y ha entrado en vigor. Ustedes ya saben cómo entra en vigor un tratado, cumpliéndose las condiciones que los estados han pactado en el mismo tratado, y si no lo han dicho, subsidiariamente se debe acudir a las convenciones de Viena. Si es un tratado entre estados, pues será la del 69, y si es un tratado entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, será la Convención de Viena de 1986. No tengo sino 20 minutos, entonces me toca correr. ¿Qué pasa con el caso específico de Colombia? ¿Cómo opera el control de convencionalidad en el caso colombiano? Yo quiero decirles que existe un control de convencionalidad que es internacional, el que hace el control, el que hace el Tribunal Internacional, y un control de convencionalidad que es doméstico o interno a los estados. ¿Cuándo el control de convencionalidad es doméstico o interno a los estados? Y tengo que hablar aquí del tema de la incorporación del tratado y del bloque de constitucionalidad frente a tratados internacionales. Ustedes saben que el artículo 93 constitucional ha previsto una parte del bloque de constitucionalidad. No es todo el bloque, pero hay una parte del bloque consagrada en el artículo 93 constitucional. Ese artículo 93 constitucional dice, parafraseado, lo siguiente: que los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado colombiano y que esos derechos no puedan ser limitados en estados de excepción, sirven de criterio interpretativo o interpretador de los derechos y garantías constitucionales. ¿Cómo se le ha llamado eso? Bloque de constitucionalidad. Lo que indicaría, en el caso colombiano, que por vía del bloque, por vía de incorporación del tratado internacional, se desarrolla dentro de un Estado constitucional de derecho, un Estado convencional de derecho. Resulta un poco de pronto confuso para el que no maneje la temática, pero voy a tratar de explicarlo muy sucintamente. Cuando el Tratado de Derechos Humanos, que ha sido ratificado por Colombia, ahí habla por el Congreso, me parece que no es técnico, el que ratifica los tratados es el presidente de la República, pero una vez ratificado y que contenga derechos que no puedan ser limitados en estado de excepción, una vez ocurra eso, esto pasa a ser parte de la Constitución política. Por eso es que el doctor Rodrigo Uprime en sus escritos ha planteado que la Constitución, por vía del bloque de constitucionalidad, no es solo el texto que tenemos escrito acá, sino que por las normas de remisión, especialmente del 93 constitucional, trae todos los tratados de derechos humanos que cumplan con los requisitos y condiciones que trae, que exige el artículo 93. Por esa vía surgen dos resultados. Uno, siendo parte de la Constitución, esos tratados de derechos humanos son criterio de interpretación y por tanto, esos tratados de derechos humanos sirven como parámetro de control constitucional, o sea, que estarían dentro de lo que ha dado en llamarse un Estado constitucional de derecho. Y entonces explico ese concepto. Cuando nosotros en la doctrina hablamos de un Estado constitucional de derecho, decimos entonces, el Estado constitucional de derecho se funda en un concepto clásico que viene desde antes del juez Marshall, en su famosa sentencia Marbury versus Madison, que dice que la Constitución es norma de normas, que la Constitución es norma suprema y que por tanto, en caso de contradicción entre una norma de inferior categoría y la Constitución, pues debe primar la norma constitucional. Y a la Corte Constitucional, en el artículo 241, se le confió la guarda de la supremacía y la integridad de la Constitución. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado constitucional de derecho, decimos el parámetro de control de la actuación del Estado y de los servidores públicos está supeditado a la Constitución política, porque ella es ¿qué? Norma suprema. Y entonces valdría la pena que nos preguntáramos allí un poquito, ¿por qué la Constitución es norma suprema?
¿Por qué la Constitución está por encima de cualquier otra norma a nivel interno? Y también deberíamos preguntarnos por qué, si es que la Constitución está por encima del tratado o el tratado por encima de la Constitución y demás. Eso generaría muchas discusiones. Pero podríamos decir de manera abreviada que la Constitución es norma suprema porque es la que está más cercana al poder constituyente y a la soberanía de los estados. O sea que si usted analiza la norma común y corriente, la norma legal, la ley, esa norma es después de la Constitución y a partir de la Constitución. Pero la Constitución tiene fundamento en lo que ha dado en llamarse el poder constituyente, y este poder constituyente pues tiene su base, su razón de ser en una cosa que llama la soberanía. Y en el principio de la Carta de San Francisco, que dice que los pueblos tienen derecho a su libre determinación y por tanto los pueblos pueden darse el régimen jurídico que ellos consideren. Entonces, si eso es así, está claro de por qué Marshall, Hamilton y los constituyentes del año 91 en el artículo 4 dijeron que la Constitución era norma suprema, norma de normas, y que en caso de contradicción entre normas de inferior categoría y la Constitución, pues debía primar la Constitución. Eso es claro. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad y el control constitucional? Derivado de la supremacía de la Constitución, cuando una norma resulta visiblemente contraria a la Constitución, puede ejercerse un control difuso de constitucionalidad por los operadores jurídicos, ustedes lo saben, siempre que no haya habido un control concentrado de la Corte Constitucional. Si existe el control concentrado, por supuesto que el operador jurídico no puede hacer el control difuso. Y frente al control concentrado que es de la Corte, está claro que los tratados internacionales, antes de ser ratificados, según la Constitución del 91, artículo 241, numeral 10, deben pasar por un control concentrado, previo, automático e integral. Lo que quiere decir que cuando el presidente de la República decide ratificar un tratado internacional, él ya ha pasado por el sedazo del control constitucional y se entiende que no hay ninguna contradicción entre el tratado, la ley aprobatoria y la Constitución. Y entonces pasa a reunir las características, en el caso de tratados de derechos humanos, pasa a reunir las características del artículo 93 constitucional. Ha sido ratificado por el Congreso, que en el caso nuestro es el presidente de la República, es de derechos humanos y no puede ser limitado en estados de excepción. Y entonces en el caso colombiano ocurre algo particular, concurren un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad que se fusionan. Y no podría un operador jurídico, al aplicar la norma jurídica en el caso particular, aplicar un control de convencionalidad saliéndose de un control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Tratado Internacional de Derechos Humanos, que reúne esos requisitos y que ha sido ratificado y que previamente ha tenido el control de constitucionalidad, es que Constitución política. Entonces, lo que yo he afirmado en los textos que he publicado es que en Colombia, cuando se ejerce control constitucional, igualmente se hace control convencional. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema se suscitaría que generaría alguna discusión mayor? ¿Qué ocurriría en el caso colombiano si, siendo el tratado internacional constitucional, habiendo pasado por el sedazo del control de constitucionalidad, siendo constitucional, hubiese una mutación, una innovación de la Constitución, sustitución constitucional o una derogatoria de la Constitución? Y que en esa derogatoria de la Constitución o en esa sustitución constitucional apareciese una norma que resultase contradiciendo el tratado internacional. Y entonces se pregunta uno, ¿qué prima? ¿La Constitución por vía del Estado constitucional de derecho o prima el tratado internacional por vía del control de convencionalidad? ¿Qué podría hacer el operador jurídico? Y entonces uno diría, bueno, ¿qué diría un economista? ¿Qué diría un constitucionalista? ¿Qué diría un internacionalista?
Si usted se para en el derecho internacional y entiende la regla pacta sunt servanda, y que la Convención de Viena del 69 impide la argumentación de motivos jurídicos internos para desconocer los tratados internacionales, debería decir, sigue vigente la regla pacta sunt servanda, lo pactado debe cumplirse de buena fe y por tanto debe cumplir el tratado internacional. Eso es desde la perspectiva del derecho internacional público. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cuál es la solución frente a ese dilema, esa dicotomía que existiría entre el tratado? Estoy hablando bajo la hipótesis de una inconstitucionalidad sobreviniente respecto de una ley aprobatoria de un tratado porque la Constitución haya sido sustituida o derogada. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué haría el Estado colombiano frente a eso? Porque no podría desconocer que existe una contradicción entre el tratado que ya fue constitucional, declarado constitucional, y que tiene efectos de cosa juzgada, y la Constitución sustituida o derogada. Bueno, pues el derecho de los tratados provee una solución un poco precaria en mi criterio desde la perspectiva constitucional colombiana. Dice, bueno, la regla pacta sunt servanda tiene unas excepciones, y una de ellas se plantea en la regla rebus sic stantibus. ¿Qué quiere decir eso? Denuncia el tratado. Lo hizo Colombia con el caso del Pacto de Bogotá, ¿no? Pero también el consejo es, deje que se corra traslado, que diga el tratado internacional, para que surta efecto la denuncia del tratado, ¿cierto? Deje que se dé esa posibilidad. Que se corra el término de un año, o lo que haya dicho el tratado internacional. Recuerdan que el Pacto de Bogotá decía, debe anunciar con un año de anticipación. Colombia denunció y dijo, para mí los efectos son inmediatos, y la Corte Internacional de Justicia dijo, no, faltó el año de traslado y yo por lo tanto soy competente, claro, y pasó lo que ustedes ya conocen. ¿Qué pasa mientras tanto que se corre ese término de traslado y desaparece la obligación de cumplir? Desde la perspectiva del derecho internacional debe cumplir el tratado internacional porque pacta sunt servanda y la excepción es la consolidación de la denuncia del tratado, rebus sic stantibus. Y desde la perspectiva constitucional colombiana frente al control de convencionalidad, porque recuerde, esto es importante porque el parámetro de control es el tratado. ¿Qué ocurriría? En la perspectiva constitucional dice, la Corte Constitucional, frente a ese tratado que ya sufrió un control constitucional previo, automático e integral, dice, excepcionalmente, y para evitar una contradicción permanente entre la Constitución y el tratado internacional, ¿qué hay que hacer? Presentar demanda de inconstitucionalidad posterior o por acción ante la Corte Constitucional, para que la Corte diga si el tratado es constitucional o no. Si la Corte dice que el tratado es constitucional, sigue un dilema allí. ¿Cuál sería el dilema? Bueno, si la Corte dice que es constitucional, tendríamos que aplicarlo, no, era simplemente una inconstitucionalidad aparente. Pero ¿qué ocurre si la Corte dice que es inconstitucional? En ese caso de que diga que es inconstitucional, rebus sic stantibus, denuncia el tratado y desde la perspectiva del derecho internacional sosténgalo del cumplimiento hasta tanto se corra el término de traslado de la denuncia, y en ese momento se retira el consentimiento, ya no existe la obligación de cumplir. Esto frente a todos los tratados, pero igual frente a los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte frente al tema de control de convencionalidad? Ha hecho esas precisiones. Ha dicho, mire, que es parte del bloque, por lo tanto obliga, pero dice adicionalmente que frente al Tratado Internacional de Derechos Humanos, no solo el texto del tratado, dice otras cosas, por supuesto, pero ya no me alcanza el tiempo, pero dice adicionalmente que la Corte, en el caso de la Corte Interamericana, que es el control de convencionalidad que está más desarrollado en nuestras latitudes, porque yo pienso lo siguiente, que desde la perspectiva del derecho internacional puede haber control de convencionalidad en el sistema europeo de derechos humanos, en el sistema africano de derechos humanos, son las mismas reglas, solo que nosotros lo estamos mirando desde la perspectiva
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, la Corte ha dicho, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última intérprete de la Constitución, aún su jurisprudencia, que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, es parte del bloque. Obliga, y adicionalmente ha dicho la Corte Interamericana, que los jueces domésticos deben aplicar el tratado internacional y ejercer un control de convencionalidad interno. El externo lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos vía subsidiaria. Recuerden que un principio del derecho internacional es subsidiariedad, complementariedad. En la medida que el Estado no cumpla con su posición de garante, subsidiariamente los tribunales internacionales entran a suplir. Bueno, hay otras excepciones, por ejemplo el desconocimiento del plazo o término razonable y otros, pero los dejo ahí. Muchas gracias por su atención. El doctor Alfredo con nosotros. El señor. Gracias. Bien, continuando con este espacio académico, vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Alfredo Castellanos. Él va a tratar el tema del control de convencionalidad en el caso mexicano. El doctor Luis Alfredo Castellanos es abogado egresado de la Universidad de la Gran Colombia, graduado con honores por su tesis de grado, al cual tituló La excepción de inconvencionalidad del sistema interamericano y su referente en el ordenamiento jurídico colombiano. Obtuvo reconocimiento en las pruebas Saber Pro como uno de los 10 mejores puntajes a nivel nacional. Coautor del libro Las Relaciones Internacionales, Manual de Derecho Internacional Público, que publicó junto con el doctor Arsenio Velante Sánchez. Actualmente se desempeña con el cargo de docente auxiliar en el área de investigaciones en la Universidad de la Gran Colombia. Demos la bienvenida al doctor Luis Alfredo Castellanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el control de convencionalidad. Para el caso, vamos a tratar en el referente del derecho mexicano. Pues el ordenamiento jurídico mexicano, a partir de la reforma del 2011, que fue una reforma constitucional muy importante, se acercó mucho a lo que entendemos por control de convencionalidad, por lo menos aquí en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos un control de convencionalidad que es ejercido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo explicó el doctor Arsenio Velandia dentro de su conferencia inicial. El control concentrado es ejercido por este tribunal y el control difuso es ejercido por los estados que han aceptado su competencia, su jurisdicción contenciosa, además de haber ratificado con anterioridad la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el control de convencionalidad no es más que una figura jurídica, una ficción jurídica en la que tomamos la Convención Americana de Derechos Humanos y la comparamos y la armonizamos con el ordenamiento jurídico del Estado parte, que opera dependiendo del ordenamiento jurídico, o sea, interno, dentro de sus propias reglas, dentro de sus propios principios del Estado en cuestión. Para el caso que nos ocupa, el Estado mexicano. A ver qué les cuento. Dentro de la Convención Americana aparece ese artículo segundo que es muy importante porque, y lo voy a leer, que es si deber de adoptar disposiciones del derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Vean lo importante de este artículo. Primero, nos dice que ¿cuáles derechos y libertades? Los contenidos en el artículo primero. El artículo primero no habla más del respeto y la garantía a esa Convención Americana sobre Derechos Humanos, a que siempre debe prevalecer.
sin discriminación en razón al sexo, raza, edad, etcétera, etcétera. Pero me habla de otro principio muy importante que el doctor Arsenio lo tocó tangencialmente, que es el principio de complementariedad. Ahí dice claramente que los estados deben garantizar el respeto a los derechos contenidos en la Convención, que no es más que derechos humanos, con arreglo a sus disposiciones constitucionales, a su derecho interno. Entonces no va a importar, desde la visión del derecho internacional, de qué manera el Estado garantice esos derechos humanos contenidos en la Convención. Entendamos entonces que el parámetro de control, o que lo que se busca, son proteger derechos humanos. Eso es lo que le importa, digamos, que a la comunidad internacional, dentro de un proceso histórico donde los ires y devenires políticos, históricos, culturales no han hecho más que provocar grandes vulneraciones a los derechos humanos, catástrofes que realmente resultan bochornosas dentro de la historia de la humanidad. Esos episodios quisiéramos que no volvieran a repetirse. Y no solo frente a los grandes tribunales penales internacionales, sino frente a tribunales que buscan la protección de los derechos humanos. Tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos que garantizar, de acuerdo al principio de complementariedad o subsidiariedad, dependiendo de cómo lo quieren llamar, es la misma cosa, garantizar, con arreglo a las disposiciones internas constitucionales, la prevalencia de esa Convención Americana sobre Derechos Humanos. Voy a hacer un recuento brevemente sobre cómo aparece ese control de convencionalidad. Tenemos entonces, asemejado al control constitucional, por lo menos en el caso colombiano, un control constitucional concentrado, que para el sistema interamericano será un control de convencionalidad concentrado. ¿Ejercido por quién? Pues por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la llamada, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, a interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, aparecerá otro control difuso de convencionalidad, que, ¿aplicado por quiénes? Pues por todo aquel operador jurídico, llámese jueces nacionales, autoridades administrativas o cualquier particular investido por parte del Estado de jurisdicción y competencia, y que con sus decisiones pueda afectar derechos y libertades fundamentales. Entonces tenemos, bueno, antes por favor, tenemos que dentro del control de convencionalidad, que el control de convencionalidad aparece a través de las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién más, sino la llamada a proteger y a interpretar la Convención Americana, podría haber creado tal figura jurídica? ¿Y aparece cómo? Aparece desde una serie de votos concurrentes del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, a partir en el año 2003, en los casos Mirna Machan y caso Tibi versus Ecuador, este último, 2003 y 2004 respectivamente. Son muy importantes estos casos. Para mí, en mi concepto, sin desconocer la importancia de los otros casos como Almonacid Arrellanos, o el más reciente o el más trascendental en la opinión de muchos, respecto al control de convencionalidad, que es el caso Hellman versus Uruguay en el 2011, para mí estos dos primeros determinan la esencia completa de lo que es el control de convencionalidad. Y es que, ¿qué nos dice, parafraseando en este caso, al juez de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez? ¿Qué nos dice? Que el Estado debe garantizar el respeto por los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es que el Estado, cuando se compromete en conjunto. No podemos decir que el Estado se compromete una parte de forma fraccionada, donde solo el legislador o solo el órgano judicial va a respetar ese
Tratado de Derechos Humanos, es completo. Por tal, el legislador en su función de hacer leyes, el ejecutivo en su función de administrar, el órgano judicial en su control a través de las sentencias, en garantizar los derechos humanos, y los órganos electorales e independientes y demás deben en sus decisiones, en sus actuaciones, asegurar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevalezca. Aparecen otras decisiones muy importantes que configuran, digamos que el marco jurisprudencial, la línea jurisprudencial que me da vida a este control de convencionalidad. Caso Almonacía Rellanos, importantísimo, trabajadores cesados del Congreso versus Perú. Caso Radilla Pacheco versus México, que asienta una de las posiciones más importantes frente al control de convencionalidad para el caso mexicano. Tengan en cuenta que el caso Radilla Pacheco versus México se realizó en el año 2009. La reforma constitucional en México, que nos trajo esa cláusula de interpretación conforme, que ya la entraré a explicar, ocurrió en el año 2011. Entonces, en el 2009, la Corte Interamericana sentencia a México por el incumplimiento de sus obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Caso Vélez Lord del 2010, caso Cabrera García y Montiel Flores en el 2010 y caso Hellman versus Uruguay de 2011 que ya había mencionado. Entonces, tenemos, hablando de la famosa cláusula de interpretación conforme, ¿qué es? No es más que una herramienta hermenéutica que busca armonizar lo que dispone o lo que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos con la Constitución. En Colombia la tenemos en el artículo 93 y en el caso del ordenamiento jurídico mexicano aparece en su propia Constitución, la Constitución de los Estados Unidos de México, en el artículo 1. Y lo podemos leer aquí si los Estados Unidos mexicanos, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y sigue con su nivel de, digamos, en este caso, protección a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero es que lo que buscan en últimas no es proteger la Convención, lo que busca es proteger los derechos humanos contenidos en esa Convención, interpretando de manera amplia y favorable, en concordancia al principio pro homine, los derechos contenidos o los derechos de las personas contenidos o bien en la Constitución o bien en la Convención. ¿Cuál es el camino entonces para proteger esos derechos humanos? Digamos, ¿cómo se materializa el control difuso de convencionalidad? Se materializa a través de una figura jurídica conocida como la excepción de inconvencionalidad. ¿Y qué es esa figura jurídica? ¿Qué es eso que muchas veces nos suena un tanto extraño? La excepción de inconvencionalidad es un supuesto, es una herramienta jurídica que aplica vía control difuso de convencionalidad, como ya lo mencioné antes, en el cual el operador jurídico se aparta de su propia norma interna para prevalecer lo contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México es muy importante esta figura, ya que ha sido el precursor de tal herramienta. Vean que pareciera fácil, que listo, tenemos que protegerla, ya sea vía derecho internacional o vía cláusula de interpretación conforme. Tenemos que proteger la Convención, pero resulta muy difícil de aplicarla, porque estamos en riesgo, por lo menos aquí entro desde el derecho jurídico, desde el ordenamiento jurídico colombiano, a incurrir en un delito, ¿no? Prevaricato. En el ordenamiento jurídico mexicano es lo mismo. Si yo me aparto de mi propia legislación y aplico otra, digamos que en este caso derecho internacional, estaré en riesgo de poner mi carrera en juego. O sea, ¿qué tan fácil sería la aplicación de esta? Es muy complicado. Aún así, México la ha usado. ¿Pero qué se necesita para poder usar esta figura de la excepción de inconvencionalidad? Por favor. Lo primero, verificar si el tratado
de Tratado de Derechos Humanos ha sido ratificado. Para el caso mexicano, que ratifica, o para cualquier Estado, quien ratifica es el presidente o el jefe de gobierno. Previa aprobación del Senado para el caso mexicano. En México sí no tienen control de constitucionalidad previo, entonces ahí sí tienen un problema, porque más adelante cualquier tratado puede entrar en controversia con su propio ordenamiento jurídico, con su propia constitución, y entrarían en choque. Pero bueno, primero que hay que hacer es ratificar ese tratado. Segundo, que ese tratado entre en vigor. No se protege un tratado el cual no tenga efectos vinculantes, solo cuando obligue es que se protege. Tercero, revisar si ese tratado de derechos humanos tiene algún órgano que interprete, un órgano jurisdiccional que obligue al Estado a su cumplimiento en caso de que vulnere los derechos contenidos en ese tratado internacional. Para el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería el órgano jurisdiccional competente. ¿Qué tendríamos que revisar? Si el Estado no ha realizado alguna interpretación, una declaración interpretativa o alguna reserva al respecto de la competencia. Podemos aceptar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no podemos aceptar la competencia de la Corte Interamericana. Perfectamente, dentro del sistema interamericano de derechos humanos, se permite a los Estados aceptar o introducirse de esa manera que en todo caso resulta condicionada. Y en mi parecer, no quita la obligación de los Estados en respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igual la aceptó y no necesita un órgano, un tribunal que lo esté presionando para que cumpla. Es que los derechos humanos no es de si por favor, no es de si quiere el Estado, es que es una obligación internacional. Y vemos la historia que quienes lo han incumplido ha traído efectos gravísimos sobre, bueno, ustedes ya conocen. ¿Cuál es la siguiente característica para poder aplicar ese control difuso de convencionalidad materializado en la excepción de inconvencionalidad? Que el Estado parte aplique su propia constitución, su propio ordenamiento jurídico, que es lo que mencionábamos al principio en el artículo 2 de la Convención Americana. Los Estados son soberanos, es decir, principio traídos de la Carta de San Francisco, de la cual da vida a las Naciones Unidas, que es un principio del derecho internacional público. Y la Convención Americana lo reconoce. Dice, usted Estado es soberano, le acepto esto, le acepto eso, pero entonces, dentro de su soberanía, dentro de su ordenamiento jurídico, a través de su propia constitución, sus propias leyes, sus propias instituciones, garantice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cómo? Pues de acuerdo o con arreglo a sus disposiciones internas. Ya verá. Eso lo podría realizar. Ahora, si para ese caso, si aún así no es posible dentro de su ordenamiento jurídico, solo en ese caso aplicaría de forma directa la excepción de inconvencionalidad. Piensen ustedes que ya el tribunal competente se ha pronunciado sobre la interpretación de determinada norma, y entrar en choque con ese tribunal sería pues un grave riesgo para el operador jurídico, pero aún así es necesario garantizar determinado derecho humano. Entonces, ¿cómo hacer? Me salto lo interpretado por ese operador jurídico, por ese órgano competente, y de forma directa aplico o bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos o las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.